vulnerabilidad para siempre, cumpliendo las 9 dimensiones y los 45 logros establecidos en este extraordinario programa que diseñó Acción Social y que vamos a fortalecer bajo la dirección y la orden que nos ha dado el presidente de la República, cuyo lanzamiento va a ser alrededor del mes de marzo, donde vamos a fortalecer esta estrategia juntos que nos va a conducir a erradicar por completo la miseria o la pobreza extrema en Colombia. Pero necesitamos establecer los mecanismos para que los diferentes entes del Estado y los entes privados, los entes públicos, asignen de manera eficiente el gasto a esta población de juntos. Entonces tenemos aquí una herramienta muy poderosa, avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo, avalado por el Banco Mundial, que creen en esto. Y tenemos aquí realmente una fórmula que nos va a permitir entregar las herramientas para superar la pobreza extrema en Colombia. Y como producto de eso, estaremos con unas cuantas metas, muchas, son 45 logros, son 9 dimensiones, pero recalco algunos: en educación de menores de 5 años vinculados a primera infancia, pasar del 38% al 100% de cobertura, pasar en salud de menores de 12 años con 3 dosis de vacuna prevalente, de 47% al 95%, y en bancarización, las familias que requieren han obtenido créditos pasar del 47% al 70% de las personas en pobreza extrema bancarizadas. El séptimo punto que queremos hablar sobre es emprendimiento, empleabilidad y generación de ingresos. En esto no nos vamos a detener. La doctora Catalina Crane hizo una ampliación de las políticas alrededor de esto, pero necesitamos atacar los elementos estructurales que generan la informalidad laboral y la empresarial. Ese es el objetivo. Y entonces el diagnóstico que tenemos en este artículo es el siguiente: los trabajadores informales representan el 61% de los ocupados en Colombia. Ya lo dijo la doctora Catalina, esta cifra es realmente demasiado alta, y el 55% de las empresas en Colombia son informales. Entonces tenemos en la informalidad un drama que tenemos que resolver. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Con unas estrategias específicas que hay planteadas, que son las siguientes: cambios normativos y modernización. O sea, la Comisión Intersectorial para la Formalización está trabajando los mecanismos y estímulos como la Ley del Primer Empleo y los programas de formalización, y la focalización de servicios e incentivos, en particularmente aquellos en el mercado laboral, para intervenir justamente cuando hay periodos de crisis económica. Luego, el octavo punto es la política para la población desplazada. Colombia sufre de desplazamiento, todos los conocemos, y necesitamos dar las condiciones para que estas personas superen la vulnerabilidad y podamos hacer un efectivo derechos de la población en condición de esta situación tan grave que es el desplazamiento. Y en cuanto a eso, pues hay unas estrategias específicas, que es promover una cultura de derechos humanos en Colombia. En esto se está asumiendo un liderazgo el vicepresidente de la República, pero todos estamos aportando para que en Colombia los derechos humanos sean respetados y nos constituyamos en un país ejemplo en defender los derechos humanos. También buscar el goce de efectivo de los derechos de la población desplazada, con un énfasis en una estrategia que busque el restablecimiento social y económico de esta población con el retorno y la reubicación, y de esto se ha hablado ampliamente, y garantizar la reparación integral a través de lo que se ha denominado la justicia transicional, que juega un papel sumamente importante en este tema. Bueno, luego vienen pues las metas en desplazamiento, que es reducir el desplazamiento forzado en un 80%, es decir, vamos a quedar con un nivel de desplazamiento de una quinta parte de lo que tenemos hoy en Colombia. La alimentación va a ser el 100% para las personas en condición de desplazamiento. Vamos a trabajar para que los hogares de los desplazados y la reunificación familiar atienda al 80% de los que lo soliciten, y pues obviamente la política de restitución de tierras constituye una parte fundamental de esta estrategia. Y pues la vivienda, vamos a lograr 90.000 hogares desplazados con una vivienda digna. Samuel, una pequeña interrupción ahí en esto del desplazamiento. ¿Ya incorporaron algún cálculo? Yo sé que es casi imposible de tener algo muy concreto, pero aunque sea un cálculo de cómo
en el plan de desarrollo se modifican las metas de desplazamiento cuando uno incorpora a los desplazados por el invierno? Presidente, no conozco todavía el análisis de eso. Lo que sí podemos decir es lo siguiente. Dentro del grupo de damnificados del invierno hay una gran participación de población juntos. Dentro de esa población juntos hay una gran participación de población desplazadas. Vamos a ampliar el número de personas en la red juntos para incluir a aquellos que han sido damnificados por el invierno. Pero el cálculo exacto, presidente, no se tiene. Se están haciendo los censos con la ayuda de los cogestores en las diferentes regiones y también con la ayuda de la Defensa Civil, y todavía no se tienen los censos completos, pero esta población va a ser atendida dentro del marco de todo el apoyo de los logros de la Red Juntos. No, es que ahí se presenta una oportunidad que creo que deberíamos aprovechar, y es que el desplazamiento de los 2 millones y pico de colombianos que han sido afectados, muchos de ellos han sido desplazados por el invierno, pero los damnificados en general han surgido, y para nosotros es un gran reto identificarlos y hacerles seguimiento. Y usted sabe que la mejor forma para poder atacar la pobreza es precisamente ese, identificar la población para poder focalizar la acción del Estado en esa población. Entonces aquí podemos tener una cantidad de damnificados por el invierno que además al mismo tiempo son desplazados, que vienen desplazados de antes. Aunque eso debe ser la prioridad número uno, y sobre todo si están en pobreza extrema, con más razón vamos a focalizarlos. Pero la oportunidad de nosotros para incorporar en el plan de desarrollo unos planes muy bien diseñados a raíz de lo que está sucediendo en el invierno, ahí es convertir un problema en una oportunidad en nuestra meta de erradicar la pobreza. Sí, presidente. Justamente le insisto que con la caracterización que se hace de la población, familia por familia, en la red juntos, donde aparecen población vulnerable, indígenas, afrodescendientes, gitanos, población desplazada. Al ampliar esa base de datos, ya existe una metodología, un mecanismo para intervenir directamente con esa población. Entonces, la orden que usted dio en días pasados, cuando hubo el Consejo de Ministros, y que la sugerencia del doctor Molano era ampliar esa base para llevar las soluciones para los logros de esa población dentro de la red, con la oferta social de los diferentes ministerios y los diferentes organismos de servicio social que tenemos, más el trabajo que está haciendo con las alianzas público-privadas que habló el doctor Hernando José. De modo, presidente, que eso va a estar incluido, y hay un desplazamiento urbano, es decir, todas esas personas en condiciones de desplazamiento y de vulnerabilidad van a estar incluidos para que sean atendidos, presidente. Eso está clarísimo y lo vamos a hacer de esa forma. Y una anotación al margen. Usted decía, uno de los objetivos es aumentar el número de medallas en los Juegos Olímpicos. Pero acuérdense que tenemos otro objetivo muy importante: clasificar al Mundial de Brasil. De acuerdo. Entonces, vamos a hablar con el director de Coldeportes y con la ministra de Cultura y con aquellos que rigen el fútbol profesional colombiano, y sí que Colombia sería una gran alegría que pudiera participar en ese Mundial de Brasil. Y pues le digo, presidente, que nuestros futbolistas se destacan por todos lados del mundo. Uno ve los noticieros los fines de semana y ve cómo se destacan esos goleadores por todos lados. Pues ahora que vengan aquí a meterle goles también a los países con los cuales competimos para el Mundial. Doctor Juan Lozano, ¿tenía alguna observación? Bueno, Presidente, muchas gracias. Por supuesto que vamos a clasificar, pero era sobre el tema que usted estaba mencionando. Año tras año, aunque nunca habíamos tenido un invierno de estas características, las familias damnificadas en las zonas de ladera y en las zonas inundables son recurrentes. Las familias se asientan en una zona inundable, viene la creciente, salen de la zona inundable y vuelven
a la zona inundable o a una zona de ladera. Esta nuestra es una pobreza de asentamientos en las zonas de riesgo. Solo, presidente, para decir que uno de las oportunidades que se derivan de la tragedia es precisamente, como usted lo ha planteado, y en eso estaríamos dispuestos a jugarnos absolutamente a fondo, es estructurar un gran plan de reasentamientos urbanos en Colombia, con instrumentos como los macroproyectos que ya están radicados en el Congreso, que podemos además recoger en el plan de desarrollo, pensando además, presidente, en la posibilidad de que una parte de la disposición de inversión de las acciones de Ecopetrol en infraestructura pueda ir para ese plan de reasentamientos urbanos y que nos permitiría además generar en la coyuntura una gran cantidad de empleo en la construcción de esas viviendas dignas de interés social. Ese casi que es, presidente, con este invierno, uno de los desafíos y oportunidades que se nos abren si lo planteamos como un gran plan nacional en el que además intervengamos en los instrumentos municipales para que los alcaldes no permitan el reasentamiento en la zona de riesgo y podamos cruzar los subsidios con las políticas que la ministra Beatriz ha venido planteando. Creo que ahí tenemos una cantera enorme de empleo, de dignidad en la vivienda y de reducción de riesgo en el futuro, presidente. Doctor Lozano, eso tal como usted lo ha dicho, yo lo he escuchado y está planteado. Si quiere la señora ministra, pues... pero termine su presentación. Vale, y ya me falta poco porque sé que soy el único obstáculo que hay entre lo que tienen ahora y el almuerzo. Entonces ya estoy por terminar. No, Sergio, falta Sergio. Y falta Sergio, que sí será el obstáculo entre ustedes y el almuerzo, pero tengo entendido que él es mucho más... No, pero aquí no hay obstáculo, aquí almorzamos y escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, entonces, los dos últimos temas tienen que ver con las políticas diferenciales para la inclusión social, para grupos específicos, muy rápidamente. Los grupos étnicos, quiere decir los afrodescendientes y nuestros hermanos mayores, que son los indígenas. Entonces vamos a promover la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la protección de los derechos fundamentales de los grupos étnicos. Eso está claro. Y la forma como vamos a hacer esto es primero pues, entender el diagnóstico, que es que estas personas, los grupos indígenas y los afrodescendientes, tienen los índices mayores de NBI, quiere decir de necesidades básicas insatisfechas. Entonces tenemos que mejorar las condiciones de vida de esta población y en estos territorios muchos de estos han sido afectados por actores ilegales, por narcotráfico, y han generado desplazamiento, y se ha hecho un trabajo muy grande. Ya en la Sierra Nevada se ha hecho un trabajo grandísimo, extraordinario por acción social de proteger los derechos. Entonces, las estrategias con estos grupos son las siguientes. Es protección de los derechos fundamentales de la población étnica y promover igualdad de oportunidades para todos estos grupos diferenciales por cada uno de ellos. Y las metas, entonces, son que vamos a tener 31.000 cupos de formación técnica y tecnológica en las regiones que concentran la mayor cantidad de población afrodescendiente. Vamos a tener la ley estatutaria de consulta previa, que no existía, que no está implementada, y también la ley de la protección de integridad étnica y cultural del grupo étnico rom o del grupo étnico de los gitanos, que si bien es una población menor, nosotros aquí hablamos de prosperidad, pero la prosperidad es para todos. Finalmente, pero no por eso menos importante, sino que dejamos lo mejor para el final, es impulsar acciones que compensen o moderen las discriminaciones relativas a género, es decir, a la mujer, y avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades para nuestras mujeres. Y entonces en esto tenemos también un diagnóstico y es desolador un poco en el sentido de que solamente el 51% de las mujeres están participando en el trabajo, mientras en los hombres el 74% están en el campo laboral. Entonces vamos a hacer lo siguiente con relación a género, y son las siguientes estratégicas: desarrollar instrumentos de medición del trabajo no remunerado, identificar la magnitud del trabajo no remunerado y la discriminación laboral, y hacer un seguimiento de la violencia de género y estrategias pertinentes para erradicar por completo en Colombia